Objetivo, cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric. Innovando soluciones. Muy buenas noches con todos los presentes. En breves momentos estamos iniciando con el seminario mientras esperamos a que más asistentes estén conectados. Reitero mi saludo nuevamente con todos. Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida al seminario técnico del día de hoy. Les saluda Yanela Díaz, representante de TID Electric SAC. Me permito presentar a TID Electric SAC, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Queremos agradecerles también por su participación en esta capacitación y asimismo les informamos que en el chat vamos a compartir un enlace para los asistentes que deseen un certificado de la presente charla, se registren de forma adicional, el cual tendrá un costo de 50 soles. De igual forma pueden escribirnos a nuestras redes sociales donde también pueden solicitar el certificado. También los invitamos a que sigan nuestras cuentas de Instagram, de LinkedIn y Facebook, donde nos pueden encontrar como TID Electric y de igual forma pueden ver las grabaciones de todos los seminarios gratuitos que hemos venido realizando hasta el momento en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como TID Electric. Y en nuestra página web también pueden visualizar todos los seminarios gratuitos que venimos realizando y los que vamos a realizar en el transcurso del año. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy es transformadores de media potencia. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Camilo Collazos, ingeniero electricista egresado de la Universidad de Ingeniería, maestría en Ingeniería de Mantenimiento en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Cuenta con experiencia de más de 28 años en cálculo y diseño de transformadores en principales empresas transnacionales. Les recordamos también que al finalizar la exposición se hará una ronda de preguntas que pueden realizarla mediante la opción del QIA que pueden ver en la parte inferior de su pantalla y también a través de los comentarios por las transmisiones en Facebook. Sin más que acotar, estimado ingeniero, bienvenido. Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Sí, sorry, estaba, ¿Ah? estaba viendo, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Buenas noches, Yanela, buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a ver un poquito la parte de cómo se selecciona o cuáles son los criterios que nosotros deberíamos tener para seleccionar los transformadores de potencia. Previamente vamos a dar algunos conceptos generales de lo que es un transformador, ¿no? El punto más importante del inicio de esta charla es el concepto principal. El concepto principal, de acuerdo a la norma IEC, es que los transformadores son aparatos estáticos con dos o más arrollamientos, los cuales, mediante inducción electromagnética, transforman un sistema de corriente y tensión alterno
en otro sistema de tensión y corriente, generalmente de diferentes valores y a la misma frecuencia con el propósito de transmitir potencia eléctrica. ¿No? Ese es el concepto principal de lo que es un transformador. ¿No? Y cuando hablamos de transformadores, estamos hablando de que hay diferentes gamas de transformadores. Nos vamos a enfrascar solamente en el transformador de media potencia. También tenemos transformadores de corriente, transformadores de distribución. Conceptualmente, un transformador de potencia es igual a un transformador de distribución. Hay algunas consideraciones especiales en cada caso, pero si lo vemos o analizamos en concepto general, son iguales. ¿Sí? ¿Cuáles son las normas que se aplican en un transformador? Generalmente los transformadores son diseñados de acuerdo a normas y lógicamente también se prueban de acuerdo a las normas. Acá en el país manejamos tres normas, ¿no? Las normas internacionales, la IEC, la 076, ¿ok? Tenemos la ANSI, que es la C57.12.00, ¿no? Y tenemos la norma técnica peruana. La norma técnica peruana es una norma que regula a nuestro país, digamos, es muy parecida a la norma IEC, ¿ok? Entonces, definitivamente, más se aplica un poco más la norma IEC y la norma ANSI. Ok, veamos cuáles son las condiciones de servicio de los transformadores. Cuando hablamos de condiciones de servicio de los transformadores, estamos viendo pues que las condiciones de trabajo tienen particularidades y uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta es las condiciones ambientales en las cuales se va a colocar el transformador. ¿Ok? Y dentro de las condiciones ambientales tenemos lo que es la temperatura ambiente. Ahora, ustedes dirán, ¿la temperatura ambiente es importante en el diseño de un transformador? A veces se puede pensar que no, pero sí es importante, ¿no? Si analizamos un poco la temperatura ambiente y vemos, por ejemplo, acá en el país, si bien es cierto, nosotros tenemos como país, Perú, tenemos una temperatura ambiente privilegiada. No tenemos valores muy bajos, tampoco tenemos valores muy altos. Entonces, cuando hablamos de una temperatura promedio, yo puedo hablar de una temperatura promedio de 30 a 40 grados, ¿no? 40 grados ya es un valor bastante alto, que se puede dar en el caso de la selva, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de temperaturas bajas, no creo que llegue a menos de 5 o 10 grados bajo cero. Entonces, las condiciones no son extremas y claro, son periodos muy cortos de tiempo, ¿ok? Entonces, si analizamos, por ejemplo, las temperaturas ambientes, de acuerdo a la norma, por ejemplo, nosotros tenemos que la norma IEC me da un gradiente de temperatura de 60 grados en el aceite y me da un gradiente de temperatura de 65 grados en los arrollamientos. ¿Ok? Y claro, ¿dónde entra el tema de temperatura? Miran ustedes, ¿no? Si nosotros tenemos un gradiente de temperatura en el aceite de 60 grados y si a eso yo lo sumo 40 grados, suponiendo que estoy en una temperatura ambiente de 40 grados, voy a tener una temperatura total de 100 grados, ¿no? Y 100 grados va bien. Si lo comparamos de acuerdo a lo que dice la norma, los transformadores en aceite son transformadores que tienen una temperatura máxima de 105 grados. Entonces, si estoy en 100 grados, estoy menor a 105 grados. Por lo tanto, la temperatura va bien, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos que el transformador va a ser colocado en un nivel extremadamente alto de temperatura? Y ya no tengo una temperatura de 40 grados promedio, sino yo voy a tener una temperatura de 50 grados. ¿Ok? Entonces yo tendría, por ejemplo, que la temperatura es 40 grados, perdón, 60 grados de acuerdo a la norma IEC, más 50 grados estoy en 110 grados. ¿No? Entonces 110 grados ya está 5 grados por encima de lo que me indica la norma para transformadores inmersos en aceite. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo un problema, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Hay dos opciones, o bajo la temperatura del transformador o bajo la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la temperatura de los transformadores. Si puedo controlar la temperatura de los transformadores, significaría yo que mi gradiente ya no va a ser 60, sino puede ser 50. Entonces yo tendría que colocar más elementos refrigerantes. Si yo coloco más elementos refrigerantes y hago que la temperatura en el aceite sea máxima de 50, y si a eso yo le sumo 50 grados, ya tendría pues 100 grados
en temperatura total, con lo cual estaría 5 grados por debajo de lo que me indica la norma, ¿cierto? Entonces, si lo vemos ahí, vemos que sí, la temperatura ambiente es importante, ¿no? Lógicamente, yo estoy hablando en una temperatura ambiente mayor a 30, a 40 grados. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo temperaturas ya en el otro extremo? Cuando tengo temperaturas de menos 10, menos 20 grados, menos 50 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, las temperaturas, yo podría fabricar un transformador a menos 50 grados, sí, se puede hacer también. Pero ahí yo tendría que tomar algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, Ingeniero, el aceite es ya, dígame, ingeniero, ¿me escucha? Sí, me ya me están la escucha. indicando que Sí, se escucha un poco bajo su audio. No sé si podría acercarse un poquito más al micrófono, por favor. sí, cómo no. Ahí me escucha mejor. Si me pueden indicar en el chat, yo sí lo escucho bien, pero ya veo dos mensajes que me indican lo mismo. Si alguien, por favor, me puede escribir, sí, sí, me indican que ya. Perfecto, ok. Entonces, y si yo, por ejemplo, tengo una temperatura ya por debajo de menos 50 grados o menos 40 grados, lógicamente ya estoy en otro extremo. ¿Sí? Ya vimos que 50 grados por encima es un problema, menos 50 también es otro problema. ¿Y por qué es otro problema? Porque si yo tengo una temperatura de menos 50 grados, el aceite tiene que ser ya especial. ¿Y por qué especial? Porque si no se congela. ¿Sí? Entonces van a tener un transformador que trabaje con un aceite congelado, lo cual no está bien. ¿Ok? Es el primer punto, el aceite es especial. Por otro lado, digamos, el fierro estructural del tanque también tiene que ser especial y tiene que tener un poquito más contenido de carbono, ¿ok? A efectos de que cuando las temperaturas son muy bajas, el transformador no se cristalice y claro, cuando se cristaliza hay un pequeño golpecito y lógicamente el transformador puede reventar. ¿Ok? Entonces, definitivamente los dos extremos son malos. Como ya dije, nuestro país es un país privilegiado en cuanto a temperaturas. No lo tomamos en cuenta porque no nos afecta mayormente, ¿no? Tenemos una temperatura máxima de 40 grados, 60 más 40, 100. No tengo más. Y la temperatura en el otro lado no baja a 5 o 10 grados bajo cero. ¿Ok? Entonces, ahí vean pues cuán importante es la temperatura ambiente. Entonces, en el momento en que yo seleccione las características principales de mi transformador, tengo que tener en cuenta cuál es la temperatura ambiente que yo voy a tener en un determinado momento. ¿Ok? De ahí pasamos a otro tema importante que es el tema de la contaminación. ¿El tema de la contaminación es importante en el diseño de transformadores? Sí, porque básicamente yo puedo ver que si mi transformador va a trabajar en un lugar donde es muy contaminado, lógicamente tengo que prever y decir, ok, si tengo unos aisladores y el lugar es muy contaminado, tengo que incrementar mi línea de fuga para evitar una descarga desde el punto superior, donde está la espiga del borne, donde se conectan los cables hacia la tensión, y evitar que haya una descarga hacia tierra del transformador. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una zona donde hay mucha contaminación, hay muchos elementos contaminantes, lo que yo tengo que hacer es incrementar mi línea de fuga. ¿Ok? Entonces, es importante también la contaminación, también es importante. Entonces, cuando se seleccione los criterios de un transformador, también tenemos que indicar si tenemos una contaminación muy alta o tenemos una contaminación muy baja, que le permitirá al fabricante determinar el tipo de borde adecuado que se debe usar en un transformador. ¿Ok? Otro punto importante es la altura máxima sobre el nivel del mar. ¿Okay? Podríamos pensar que un transformador que se fabrica para trabajar a 1000 metros podría trabajar a 4000. De primera intención, se tendría que analizar en cada caso particular. Puede que sí, puede que no. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? ¿Cuáles son los criterios que yo debería tener en cuenta? En primer lugar, el criterio principal es que el transformador
que se fabrica a 1000 metros, si yo lo subo a 4000, lógicamente la temperatura de disipación a 4000 metros es más lenta, ¿ok? Y puede ser que los elementos refrigerantes no sean adecuados. Entonces, si no son adecuados, yo tendría que incrementar mi número de radiadores, por ejemplo, ¿ok? Entonces, un transformador que fue diseñado para 1000, ¿puede trabajar a 4000? Podría trabajar a 4000, ¿no? Si lo consideramos que los elementos refrigerantes han sido sobredimensionados y puede trabajar, ¿no? ¿Qué pasaría si el tema del transformador necesariamente lo tengo que llevar a 4000 metros? Entonces, ¿qué hago? Ok, le puedo bajar la potencia. Si yo le bajo la potencia, le estoy bajando las pérdidas en el cobre. Al bajar las pérdidas en el cobre, lógicamente la disipación va a ser menor y los elementos refrigerantes que tenía el transformador van a ser lo suficientemente necesarios para que el transformador pueda disipar la cantidad de energía que se genera internamente. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa premisa, sí podríamos manejar un criterio de que un transformador a 1000 metros puede trabajar a 4000 metros, pero a una menor potencia. Ese es el caso, ¿no? Si hablamos de seleccionar un transformador o hacer un diseño nuevo, nosotros ya tenemos que prever que las condiciones van a trabajar a 4000 o a 5000 metros, entonces yo ya preveo los elementos refrigerantes adecuados, ¿sí? Ese es el primer tema. El segundo tema, ¿cuál sería? El segundo tema sería pues que el borne que yo tengo, tengo que hacer un derrateo por altura. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rateo por altura, ustedes me dirán, ¿cómo hacemos el rateo por altura? ¿O qué tipo de borne yo voy a seleccionar en mi transformador si trabaja a 4000 metros? ¿Ok? Veamos un ejemplo muy simple. Un ejemplo muy simple es decir, ok, yo tengo un transformador de una determinada potencia, pero mi tensión en el lado primario es 10 kilovoltios. ¿Ok? De acuerdo a la norma, lo vamos a ver un poquito más adelante en un cuadro, vemos que 10 kilovoltios, la tensión máxima de servicio es 12 kilovoltios. Y para 12 kilovoltios le corresponde una tensión de prueba de 28 kilovoltios y un bill de 75 kilovoltios. ¿Ok? Entonces, la forma más simple de hacer el delateo por altura y saber qué tipo de borne voy a escoger es dividir los 75 kilovoltios entre el factor de delateo por altura. Y puede ser que por ahí me dé unos 110, 112 kilovoltios. Si me da 110 o 112 kilovoltios, significaría que el bill del borne que yo necesito es un 125 kilovoltios. Entonces, lógicamente, 125 kilovoltios ya le corresponde a un borne de 24 kilovoltios. 24 kilovoltios tiene 50 kilovoltios de prueba y 125 kilovoltios de bill. Entonces ya hice mi delateo por altura. ¿Ok? Y por último, el otro punto importante también es ver cuál es la distancia entre las partes vivas. ¿Ok? Cuando yo tengo las distancias entre las partes vivas, voy a ver que a nivel de alturas superiores a 1000 metros, las distancias tienen que ser mayores, porque hay menos concentración de oxígeno. ¿Ok? Entonces, vemos pues que las condiciones ambientales en el diseño de un transformador son bastante importantes, ¿no? Son bastante importantes. No es decir, ok, las condiciones ambientales se dan y se dan. Básicamente, como les digo, tenemos el privilegio de que acá en nuestro país el medio ambiente es idóneo, es adecuado. En temas de altura sí tenemos que tomar las previsiones adecuadas. Pero cuando se haga la selección o cuando se trate de hacer un cuadro de datos técnicos, se tiene que tener en cuenta todos estos considerandos, ¿no? Y claro, lógicamente, cuando yo hago los considerandos adecuados, me voy a dar cuenta pues que definitivamente son puntos importantes que se debe estipular en los famosos TDTs, ¿no? Luego tenemos lo que es las condiciones de operación. ¿Ok? En lo que es condiciones de operación tenemos la tensión nominal del sistema. Usualmente yo tengo, por ejemplo, un transformador de 20 MVA, 60 kilovoltios a 10 kilovoltios. Entonces yo digo, ok, ¿cuál es mi tensión nominal? 60 kilovoltios en el lado de alta. ¿Y cuál será mi tensión nominal en el lado de baja tensión? 10 kilovoltios. ¿Ok? Pero tenemos tensiones máximas del sistema. Sí, tenemos tensiones máximas del sistema. ¿Y cuáles son las tensiones máximas del sistema? Por ejemplo, para el 60 kilovoltios le corresponde una tensión máxima de 72.5 kilovoltios.
Y claro, cuando yo tengo 72.5 kilovoltios, la norma me indica cuál es la tensión de prueba y cuál es el bit que le aplique el transformador cuando se pruebe este equipo. ¿Ok? Y ya vemos cómo podríamos manejar la tensión máxima del sistema. Otro punto importante es la frecuencia nominal, ¿no? Si nosotros observamos la forma principal, la fórmula principal que se emplea en el diseño de transformadores es la tensión es igual a 4.44 por la frecuencia, por el número de espiras, por la inducción y por el área. ¿Sí? Entonces vemos que para determinar la tensión yo necesito la frecuencia. Entonces acá en el país tenemos una frecuencia de 60 Hz. En otros países como Chile, por ejemplo, tiene una frecuencia de 50 Hz. ¿Okay? Entonces es importante la frecuencia nominal, también es importante. ¿Influye en el diseño de mi transformador? Influye en el diseño de mi transformador. La pregunta es, ¿un transformador puede trabajar a 50 grados? O perdón, un transformador que fue diseñado a 50 Hz puede trabajar a 60 Hz? Podría ser, habría que analizar con qué criterios de diseño se emplearon o viceversa, ¿no? Entonces, eso se analiza caso a caso en forma puntual. Otro punto importante que se debe tener en cuenta cuando hablamos de condiciones de operación es la tensión de cortocircuito. ¿Okay? La tensión de cortocircuito es un parámetro bastante importante en el transformador. Básicamente, la tensión de cortocircuito me va a indicar cuál es la suficiencia de mi transformador soportar un cortocircuito en un determinado momento. ¿Okay? Entonces, eso significa, por ejemplo, que cuando la tensión de cortocircuito es más grande, es mayor, mi transformador va a soportar mejor los efectos de un cortocircuito. Entonces me dirán, ok, entonces ¿es mejor tener un transformador de contención de cortocircuito alta? Probablemente sí, ¿no? Pero eso también va a depender un poco del flujo de potencia que usted haga en todo su sistema para determinar cuál es la tensión de cortocircuito y dónde. ¿Ok? Finalmente, cuando se haga el flujo de potencia de mi sistema, yo podré determinar cuál es la tensión de cortocircuito más adecuada. Porque si bien es cierto, yo puedo decir que una tensión de cortocircuito alta está bien para mi equipo, sí, a priori puede ser que esté bien. Pero acuérdense que si yo tengo un transformador con una tensión de cortocircuito alta, la caída de tensión también es alta, ¿no? Entonces tengo que sopesar qué es lo que me conviene. Una tensión de cortocircuito alta o una caída de tensión alta. Entonces ahí tiene que tratar de ver cuál es el efecto de cada uno de ellos y en el diseño determinar qué es lo mejor para el transformador. ¿Ok? Entonces vemos pues que las condiciones ambientales y las condiciones de operación de los equipos son importantes y predominantes en la selección y en el diseño de los transformadores. Luego tenemos la parte de la clasificación de transformadores según la refrigeración. Cuando hablamos de refrigeración, nosotros usualmente lo más común acá en el país son los transformadores inmersos en aceite. ¿Ok? Y claro, cuando hablamos de aceite, estamos hablando de un aceite mineral. Actualmente también se puede usar, o se usa mucho ya lo que son los aceites vegetales. Y el aceite mineral se le denomina con la letra O. Si yo tengo una silicona o tengo digamos, un aceite mineral de alto factor de potencia, o es un líquido no inflamable, lo voy a diseñar con la letra L. ¿Ok? Si yo tengo gas, con la letra G. Si tengo agua, con la letra W. Y si tengo aire, con la letra A. Por otro lado, tendríamos lo que es la circulación de refrigerante. Si yo tengo una convección natural, lo voy a colocar la letra N. Y si tengo una circulación forzada, voy a colocar la letra F. Entonces yo tengo dos esquemas, un esquema interior y un esquema exterior. Si analizamos el esquema interior, voy a tener dos componentes, el refrigerante y la circulación. Si analizamos el esquema exterior, también voy a tener dos componentes, el refrigerante y la circulación. ¿Ok? Veamos el caso interior. El refrigerante, que es en un transformador en aceite, O. ¿Sí? Por lo tanto, la primera letra es O. ¿Ok? Y la circulación, ¿cómo es? Si yo no tengo ventiladores, si no tengo bombas en mi transformador, mi circulación es natural. Y claro, ¿y cuándo hablamos de que es una circulación natural? Nosotros hablamos de que es una circulación natural cuando el transformador comienza a tomar carga, ¿ok? Comienza a tomar carga, el aceite comienza a calentarse
y cuando comienza a calentarse, el aceite caliente tiende a subir a la parte superior, ¿sí? Una vez que está en la parte superior, va a entrar por los tubos colectores de los radiadores, entra a los radiadores, se enfría en los radiadores y cae el aceite caliente y frío, va a la parte de abajo. Y nuevamente entra mi transformador por los colectores inferiores. ¿Ok? Entonces estoy teniendo una circulación natural del aceite. Aceite se calienta, sube, baja, se enfría y vuelve a entrar al transformador. Está un ciclo de circulación natural. Primera letra O, aceite. Segunda letra N, natural. ¿Sí? Ya tuve mis dos componentes de la parte interior. Veamos las otras dos componentes de la parte exterior. ¿Ok? ¿Cuál es el elemento refrigerante que está en el exterior? Ahí tengo solamente aire, ¿no es cierto? Si es aire, es la letra A, es aire. ¿Ok? Y claro, y si no tiene ningún elemento adicional, yo puedo decir que tengo el aire en condiciones naturales. Por lo tanto, la cuarta letra sería N. Entonces yo tengo un transformador en condiciones ONA. Aceite natural, aire natural. ¿Sí? Son los componentes que me determinan a mí cómo yo seleccionar un transformador de acuerdo al sistema refrigerante. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo una condición ON-OFF? Si tengo una condición ON-OFF, tengo aceite natural, aire forzado. Tengo aceite natural, aire forzado. ¿Ok? Cuando hablamos de aceite natural, aire forzado, decimos, ok, ONAN, ONAF, aceite natural, aire forzado. Las dos primeras es muy similar al esquema, al ejemplo anterior, y las otras dos componentes ya cambian un poquito. ¿El refrigerante cuál es? Aire. Pero en este caso la circulación ya no es natural, sino es forzado. ¿Y cuándo saco forzado? Cuando coloco ventiladores, ¿cierto? Entonces ya tengo dos condiciones. Puedo tener otra condición, por ejemplo, la condición OFAF. Aceite forzado, aire forzado. ¿Qué significa eso? Que yo a mi aceite le pongo una bombita y le estoy forzando y de tal forma que hago que la refrigeración se fríe un poco más. ¿Ok? Entonces hay diferentes condiciones que me permiten a mí determinar cuál es, digamos, la forma de seleccionar mi transformador de acuerdo a los refrigerantes que yo tengo. ¿Sí? Acá está un poquito lo que es el nivel de aislamiento para bobinas, lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Y vemos pues que el nivel de aislamiento para bobinas, según la IEC 76, es este cuadro, ¿no? Entonces ahí vemos pues, por ejemplo, que se inicia con 3.6 kilovoltios y al final tengo 170 kilovoltios. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y decimos, ok, vamos a hacer el ejemplo del caso de una tensión de 12 kilovoltios, en este caso estamos hablando de 10 kilovoltios. 10 kilovoltios es una tensión nominal. ¿Cuál es la tensión máxima del sistema? 12 kilovoltios, ¿cierto? Y aquí la norma me dice dos componentes. Yo tengo 28 de prueba, que aparece acá, y tengo 60 kilovoltios de bill y 75 kilovoltios de bill. 28-75 o 28-60 kilovoltios. Se puede escoger cualquiera de las dos opciones. ¿Y por qué escogemos cualquiera de las dos opciones? Porque lógicamente el bill, si yo le coloco para rayos, lo voy a cortar a mi bill. Y lo voy a proteger mejor a mi equipo. Entonces me permite a mí que la norma ahora está un poquito más flexible y me permite a mí poner valores de tensiones de bill un poco menores, ¿no? Y lógico, eso hace que el transformador también sea un poco más económico. ¿Ok? Entonces es importante. Antes era más rígida la norma. Era más rígida en el sentido que decía, ok, yo tengo 12 kilovoltios, tengo 28 pruebas, 75 de bill. No había 60. ¿Ok? Y ahí tenemos todos los esquemas. Y lógicamente va a depender mucho del nivel de tensión en el cual yo me manejo. Entonces, lógicamente lo que tengo que hacer es decir, ok, cuando yo selecciono o lleno mis TDTs o solicito mis TDTs, tengo que ponerle cuál es la tensión nominal del sistema, cuál es la tensión máxima del sistema. Si ustedes quieren determinar la tensión máxima del sistema, lo pueden poner. Si no, no. Es inmerso y definitivamente el que fabrica transformadores va a determinar cuál es la tensión máxima del sistema. Y con esos valores me va a determinar cuál es el nivel de prueba
y cuál es el bill que yo tengo que aplicar a mi transformador cuando lo pruebe. ¿Sí? Entonces, ¿importante también los niveles de aislamiento para bobinas? Sí, es importante los niveles de aislamiento para bobinas. ¿Ok? Vamos a ver un poquito la parte ya interna del transformador. Vamos a ver algunos componentes del transformador. Si nosotros vemos un poquito el transformador, el corazón de un transformador es lógicamente la parte activa. ¿Okay? Y la parte activa está compuesta por dos elementos. Uno es el núcleo y otro son las bobinas. Si lo vemos en forma separada, digo, núcleo más bobinas igual parte activa. Y lógicamente ese es el corazón de mi transformador. Y vamos a ver un poquito qué es el núcleo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales del núcleo? Vemos pues que las funciones principales del núcleo es ser el medio conductor para el flujo magnético, ¿no? Ese es el punto principal, es la función principal del núcleo. Y la otra función del núcleo es servir como esqueleto para la resistencia mecánica de la parte activa. Son las dos funciones principales del núcleo, no hay más. Es el ser el medio conductor y servir como esqueleto para la resistencia mecánica de la parte activa. ¿Ok? Aquí vemos que el núcleo está formado por láminas de núcleo. Vamos a ver un poquito cuál es el componente del material que se emplea. Lógicamente, la lámina de núcleo va a estar constituido de material ferroso, ¿no? Entonces, usualmente el material que más se emplea es el fierro silicoso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un flujo que recorre el núcleo? Lógicamente, en ese caso, el núcleo va a inducir corrientes eléctricas que se le conoce o son llamadas corrientes de Foucault. Lógicamente, estas corrientes de Foucault me van a producir pérdidas y por lo tanto me van a producir una mayor corriente y eso ocasiona una mayor pérdida. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si yo tengo un transformador, digamos, de fierro silicoso compacto, bajo ese concepto yo tendría un transformador que tiene muchas pérdidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lamino a mi transformador. Y claro, cuando yo lo lamino a mi transformador, voy a minimizar este efecto. Voy a minimizar el efecto de las corrientes de Foucault. ¿Ok? Y claro, puedo poner láminas que tengan espesores o grosores muy pequeñitos, de 0.23, 0.27 o 0.3 milímetros. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros minimizamos ese efecto. Por ejemplo, cuando se hacía un diseño de un transformador, nosotros usábamos un material que era el M2H, por ejemplo, ¿no? Y claro, usábamos un espesor de lámina de 0.3. Y si yo pongo un ejemplo, diría, ok, con ese material M2H y un espesor de 0.3, yo tenía unas pérdidas en el fierro de 10 kilovatios, poniendo un ejemplo muy, muy sencillito. ¿Ok? Y claro, tengo un material mucho más caro, más costoso, pero el espesor es más grueso. Digo, ok, ¿qué pasa? Voy a bajar mi espesor. Voy a bajar a 0.27 o 0.23 y ya no voy a tener un material como el M2H, sino puedo tener un material M5 o M4, que es de menor calidad, pero las pérdidas también siguen saliendo 10 kilovatios. ¿Sí? Me sale el mismo nivel de pérdidas con otro material un poco diferente y un material un poco menos costoso. Entonces yo tenía que sopesar y analizar qué me conviene. O tengo un transformador con un material más caro o con un material más barato. Y claro, si yo tengo láminas más pequeñas, lógicamente esto va a ocasionar que yo tenga una mano de obra un poco mayor. Pero la mano de obra usualmente es un poco más barata que el material. Entonces se dan cuenta pues que definitivamente yo puedo minimizar el problema de las corrientes de Foucault reduciendo mi espesor de mi lámina del núcleo. Ok, por otro lado, las superficies de las láminas del núcleo son cubiertas con un barniz especial. A este barniz especial se le conoce con el nombre de carlite. Y este material que es el carlite va a aislar las láminas entre sí, ¿no? De esta forma me impide una circulación de corrientes transversales en el núcleo, ¿no? Definitivamente hay valores pequeños, ¿no? que siempre se aparece en el transformador, en este caso, y eso nosotros deberíamos tenerlo en cuenta cuando se hace el diseño del transformador. ¿Ok?
Otro punto importante que yo tengo en mi transformador son lo que es las pérdidas por histéresis. Las pérdidas por, ok, si ya vemos un poco más el núcleo, vemos que el núcleo va a tener dos componentes de pérdidas. Uno que son las pérdidas por corrientes parásitas o pérdidas por corrientes Foucault, que es lo que estamos viendo ahí. Y el otro son las famosas pérdidas por histéresis. ¿No? Las pérdidas por histéresis usualmente son las mayores responsables por las pérdidas en el núcleo. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer para reducirlo? ¿No? Para reducirlo nosotros tenemos dos métodos. ¿No? El primer método es introduciendo silicio en las láminas. ¿Ok? Al yo introducir silicio en las láminas, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que se aumente la permeabilidad del material y de esta forma nosotros reducimos las pérdidas por histéresis. ¿Y ustedes miran, cuál es el contenido de silicio que se emplea? Más o menos es 3%. ¿No? Ese es un promedio 3% de contenido de silicio que se emplea en los transformadores. Por otro lado, otra forma de reducir las pérdidas por estéresis es laminando las láminas en frío y sometiéndolos a un proceso de orientación de los granos, ¿no? De tal forma que el sentido del flujo va a pasar en forma longitudinal y con esto aumentamos nosotros lo que es la permeabilidad, ¿no? Entonces es importante también que cuando se hace, no es solamente el diseño, sino también es la fabricación de los transformadores. Ocurre muchas veces que cuando se corta el fierro silicoso, nosotros manipulamos en forma no adecuada a las láminas del fierro y lógicamente esto hace que se pueda incrementar las pérdidas por alguno, digamos, por un mal manejo de las láminas, ¿no? Acuérdense que yo tengo un laminado en frío, ¿ok? Mi idea es orientar los granos del material, pero si lo manipulo mal, pierdo esa orientación de los granos. ¿Cuáles son las ventajas de las láminas con granos orientados? Tenemos que vamos a tener una gran permeabilidad. Eso nos va a dar una baja corriente, magnetización. Y con un aumento de la permeabilidad, entonces vamos a tener que es mayor la inducción y de esta forma nosotros podemos reducir el tamaño del núcleo. Entonces nuestro núcleo puede ser un poco más compacto. Con láminas uniformes y aislamientos de pequeño grosor se logra, tenemos una optimización del apilamiento, no tenemos ondulaciones, lo ideal es que no haya ondulaciones, ¿ok? Y los tipos de materiales más usados en transformadores tenemos el tipo 27R, ¿no? Que tiene un espesor de 0.27, tenemos el 23H, que tiene un espesor de 0.23, y tenemos el tipo 23D, que tiene un espesor de 0.23. Entonces, importante también es el tipo de material que yo emplee, ¿no? Lógicamente, el fabricante les dará a ustedes cuáles son sus curvas de magnetización y en función a las curvas de magnetización ustedes podrán determinar cuál es el mejor material que se emplea para diseñar los transformadores, ¿cierto? Acá tenemos lo que es el cuidados en el montaje del núcleo. No sé si y acá si seguimos acá nos vamos a ir un poco lejos del diseño. Yo creo que de repente vamos a tener oportunidad de ampliar estos conocimientos. Eh, Pasaríamos un poquito a lo que es la ronda de preguntas. Yanela, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Con gusto podríamos pasar a responderlo. Tenemos algunas preguntas, voy a empezar a leer algunas. Como elemento refrigerante se refiere al aceite, ¿cierto? No, los elementos refrigerantes son los radiadores, ¿no? En un caso de un transformador de media potencia o de potencia alta son los radiadores. En un transformador de distribución son las aletas de refrigeración, son aletas onduladas que se usa mucho en los transformadores de distribución. Las aletas las usamos usualmente hasta trabajos de 3 MVA. Por encima de 3 MVA usamos como elemento refrigerante los radiadores. De acuerdo, tenemos otra consulta. En transformadores tipo seco también debo hacer el derrateo por altura de los bobinados o no. No, el derrateo por altura no se hace a los bobinados. El derrateo por altura usualmente se hace digamos, a los bornes. ¿Okay? En un trafo seco,
usualmente habría que analizar un poquito el caso, pero no es preponderante el delateo por altura en un trafo seco, ¿no? Tenemos otra consulta. ¿Recomienda indicar dentro de las condiciones ambientales el nivel sísmico de la zona? También es importante porque definitivamente el nivel sísmico de la zona me determina a mí ver si es necesario colocar sistemas de anclaje antisísmico. Usualmente los transformadores lo puedo colocar las famosas ruedas que van ancladas al piso, o le puedo poner un sistema de anclaje especial. No, lógicamente el sistema de anclaje especial hace que en un caso de un sismo el transformador no se mueva. Eso también tiene que ver en la zona donde se va a colocar. Me acuerdo hace muchos años colocamos un transformador en hilo fue, claro, en hilo, y se puso el sistema de anclaje antisísmico y hubo un terremoto por esa zona. Entonces el transformador no pasó nada, o sea, hubo el terremoto, el transformador no se movió de su sitio, se rompieron algunos pararrayos, pero finalmente el transformador se mantuvo estable en su lugar, ¿no? Entonces las reparaciones son muy pequeñas en ese caso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no le pongo el sistema de anclaje antisísmico? Es probable que el transformador se hubiera corrido y hubiera ocasionado un problema mayor, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta. ¿Entre qué valores se considera en rango respecto a las pérdidas para corrientes parásitas y por histeresis? El componente de pérdidas mayores es el componente de histéresis, ¿no? El histéresis es la componente de la característica principal del material. Cuando hablamos de corrientes de Foucault o corrientes parásitas, nosotros tenemos varios componentes ahí, ¿no? O sea, uno es, por ejemplo, si yo no apilo bien mi transformador, tengo un núcleo que no está bien ensamblado, entonces, lógicamente, acuérdense que la inducción magnética que yo tengo es variable en el tiempo y esto va a hacer que el núcleo vibre. Y si no está bien ensamblado, el núcleo voy a tener intersticios de aire y por ende voy a incrementar mis pérdidas por corrientes Foucault o parásitas. No, entonces yo no, hay valores que son muy pequeños. En este caso no es más del 5 o 8% de las corrientes por histéresis en total, ¿no? O sea, el componente mayor son las corrientes por histéresis. ¿En qué afecta la impedancia de cortocircuito, sea mayor o menor? La impedancia de cortocircuito, si es mayor, el transformador está diseñado para soportar mejor los efectos de cortocircuito. Si es menor, lógicamente no va a tener las mismas condiciones con un transformador de tensión de cortocircuito mayor. Lógicamente, ¿por qué escojo uno o el otro? En algunos casos puede ser, por ejemplo, que los transformadores van a entrar a trabajar en paralelo con otro transformador y entonces la tensión de cortocircuito tiene que ser iguales. ¿Okay? Entonces, bajo esa premisa, en tensiones de cortocircuito iguales, ahí no tengo mucho que hacer. Pero básicamente, si el valor es mayor o es menor, dependerá pues del proyectista que haga el flujo de potencia de todo mi sistema. Entonces, cuando yo hago mi corrida de flujo de potencia, yo podría determinar cuál es mi valor de tensión de cortocircuito. Por otro lado, la norma nos sugiere algunos valores, ¿no? Sugiere algunos valores dependiendo de la potencia. Pero la norma nos da indicadores. Si bien es cierto, son indicadores que lo podemos tomar, como que no lo podemos tomar, ¿no? Ese es un poco el criterio de la norma. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta. ¿Recomendaciones para la refrigeración de trafos secos en ambientes cerrados? En ambientes cerrados lo que más se utiliza ahí es el sistema de refrigeración con ventiladores, pero también hay algunos sistemas especiales, ¿no? Yo puedo tener dependiendo del tipo de enclosure que ustedes van a tener, yo puedo tener un transformador seco que está en un enclosure con un nivel de IP muy grande, entonces yo puedo hacer un sistema que sea totalmente cerrado, pero lógicamente eso tiene que ver con el costo. Ocurre muchas veces que a veces poner ventiladores en un trafo seco, en una zona donde tengo mucha cantidad de polvo, no es conveniente, porque yo tengo los ventiladores y esto, si hay mucho polvo, hace que los ventiladores entren al transformador, ¿no? Pero usualmente en este caso se emplean mucho lo que son los ventiladores o rejillas de refrigeración.
Consulta, ¿la potencia de cortocircuito tiene alguna relación con las pérdidas internas del transformador? La potencia de cortocircuito tiene que ver un poco con la tensión de cortocircuito, ¿sí? Y las pérdidas dependen de dos componentes principales. Tenemos el fierro y tenemos el cobre. Eh, si yo tengo un transformador, como les digo, un fierro muy bueno, y yo uso inducción baja, al tener yo inducción baja, lógicamente las pérdidas en el fierro van a ser bajas. ¿Cuál es la contraparte? Que voy a tener mayor cantidad de material. Por lo tanto, mi núcleo es más pesado y más costoso. Eso es con respecto al cobre. ¿Y qué pasa con respecto perdón, eso es con respecto al fierro? ¿Y qué pasa con respecto al cobre? El cobre yo voy a manejar una densidad de corriente dada. Si le bajo la densidad de corriente, también voy a tener pérdidas menores. Pero claro, si yo le bajo la densidad de corriente a la bobina de alta y a la bobina de baja, lógicamente voy a incrementar la cantidad de cobre que yo voy a tener. Entonces también tenemos un transformador un poco más costoso. Entonces tengan en cuenta que las pérdidas yo lo puedo determinar dependiendo del material que use y dependiendo básicamente de si yo quiero poner mucho material o poco material. Entonces, si pongo menos material, mis pérdidas son más altas. Si pongo más material, mis pérdidas son más bajas. Tenemos otra consulta más. Si tiene alguna tabla o alguna fórmula para el derrateo por altura. La norma da las tablas y la forma más práctica es decir, ok, yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a volver un ratito aquí no sé si puedo regresar, Janela, ¿tienes el control? Sí puede retroceder, ingeniero. A ver, ok. Aquí veamos, por ejemplo, esta famosa tablita, ¿no? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, vamos a ir a un valor de 72.5. Entonces yo tengo acá 140,325. ¿Ok? En este caso, yo tengo 140 de prueba y 325 de build. Entonces digo, ok, mi transformador va a trabajar a 4.500 metros. ¿Ok? Mi derrateo a 4.500 metros es 0.67. ¿Qué es lo que hago? Los 325, lo divido entre 0.67 y me da 485. ¿Ok? Entonces yo, como ya tengo 485 de bill, yo digo, ok, acá yo tenía 325, 485, me estoy yendo a un 450, me puedo ir a un 550. ¿Ok? Entonces en este caso el bill que yo tenga, el bill externo es un 550. Ya hice el derrateo por altura para un nivel de tensión de 72.5 kilovoltios a 4.500 metros. No, lógicamente, el factor de derrateo, pueden hacer ustedes un cuadro donde puedan poner diferentes niveles de altura y van a tener el derrateo y de acuerdo a la norma pueden ir seleccionando cuáles son los derrateos por cada altura que ustedes requieran o necesiten, ¿no? De acuerdo, ingeniero, tenemos otra consulta más y nos indican, ¿el aceite vegetal qué mejoras tiene a comparación de otro tipo de refrigerante? Nosotros tenemos básicamente dos aceites, el aceite mineral y el aceite vegetal. El aceite vegetal es un aceite donde su grado de inflamación es muy bajo, entonces no se inflama fácilmente como el aceite mineral. Es el punto principal, la característica principal. Es menos inflamable. Entonces, al ser menos inflamable pasa a ser una categoría digamos, de seguridad mayor que el aceite mineral. Es el punto principal. Ahora, lógicamente, cuando yo tengo aceite vegetal, el aceite vegetal es un poquito más denso, por ende yo tengo que de repente incrementar mi número de refrigerantes que yo voy a necesitar. Es un poquito más grande de repente el transformador, pero mejora mis condiciones de seguridad. Es el punto principal de un aceite vegetal, es mejorar las condiciones de seguridad del transformador. De acuerdo, tenemos otra consulta más. Si tengo un sistema eléctrico con muchos armónicos, ¿el transformador es especial? Sí, es especial porque yo tendría que determinar cuál es la cantidad de armónicos que yo tenga.
y dependiendo de la cantidad de armónicos, yo voy a sacar un factor K, ¿no? Y el factor K es 4, 12 o 20 o lo que ustedes puedan sacar. Y el fabricante, cuando ustedes hagan la selección o hagan la especificación técnica del transformador, tendrán que decir mi factor K es 20. ¿Y qué va a hacer el fabricante? Va a fabricar el transformador con un factor K igual a 20. ¿El transformador va a ser un poco más robusto? Sí, probablemente sí. ¿Va a tener más elementos refrigerantes? También, probablemente sí. ¿Es un poquito más costoso? Sí, es un poco más costoso. De acuerdo. ¿Por qué se satura un transformador? Un transformador se satura porque estoy trabajando en un valor de inducción muy alta. Acuérdense que nosotros cuando hacemos la curva de características de inducción, nosotros tenemos una zona lineal, tenemos un codo y tenemos una zona de saturación, ¿cierto? Cuando yo diseño el transformador, solamente siempre lo diseño en la zona lineal. Pero si lo diseño en la zona muy arriba, en algún momento por ahí se me puede descuadrar y se me va y se me satura el núcleo, ¿no? Entonces lo recomendable es que me vaya a la zona lineal un poquito en la zona baja. De acuerdo, tenemos otra consulta más y nos indican. En el caso de que un transformador se encuentre en condiciones ambientales bajo cero, ¿qué tipo de aislamiento recomiendan para los bornes del transformador? No, los bornes básicamente se determinan de acuerdo al nivel de tensión o al nivel de altura. En este caso, no hay una selección especial, son los mismos bornes que nosotros tenemos. Básicamente se centra un poco más cuando trabaja a niveles por debajo de 0 grados, enfocarnos más un poco en la parte del aceite y de la estructura metálica, ¿no? Ese es el punto principal. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta en el diseño para no tener alta corriente de inrush? El inrush es un factor que aparece cuando se inserta el transformador. Eh, Ahí hay que tener, básicamente es usar densidades de corriente muy bajas, ¿no? Y inducciones bajas, que me permitan a mí mantener un sistema mejor. O de repente tener un sistema de trafo tipo acorazado, ¿no? Pero claro, el trafo tipo acorazado es mucho más costoso, ¿no? De repente, en lugar de tener un trafo de 3 columnas, debería yo poner un trafo de 5 columnas. Y con eso soporta mejor este efecto, ¿no? Pero si lo vemos económicamente, es bastante costoso, ¿no? El acorazado. De acuerdo, tenemos otra consulta más y nos indican. ¿Cómo se determina o qué cálculo se debe realizar para estimar el factor K que necesitaría el transformador para una instalación? No, el factor K se determina de acuerdo a las mediciones de armónicos que yo voy a tener en la zona, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es hacer una medición de armónicos en la zona y con esa medición de armónicos entra usted a un pequeño programita y ahí le da el factor K. Tengo que yo hacer un cálculo primero de determinar cuáles son los armónicos que yo voy a tener. De acuerdo, tenemos otra consulta y nos indican, en casos de cortocircuitos, se presurizan y explotan también los transformadores secos, aislados con aceite vegetal o con fluidos no inflamables. En caso de cortocircuito, es probable que dependiendo un poco del efecto de cortocircuito en un transformador en aceite, sí puede incendiarse. Es el punto más crítico en el peor caso, ¿no? En el caso de un transformador seco, podría explotar probablemente, pero esos transformadores secos tienen la particularidad de que digamos, la concepción del aislamiento que yo voy a tener es con mallas, de tal forma que cuando reviente el transformador no salgan las partículas y puedan ocasionar algún daño mayor. Entonces, cuando hay un cortocircuito, lo más probable es que el transformador seco se descabreja, sí es probable. En un transformador en aceite ocurre un cortocircuito, voy a ponerme en el peor de los casos que puede ocurrir un incendio, es probable también, ¿ok? Eh, Dentro de las probabilidades o la estadística de incendios, es muy poco el incendio que se produce en transformadores. Que ha habido incendios, ha habido incendios.
¿ok? Actualmente en el tema de transformadores en aceite se está previendo los famosos sistemas contra incendios, ¿no? Que es a base de nitrógeno, que en caso de una falla se le inyecta nitrógeno y eso hace que baje el riesgo de incendio de los transformadores. De acuerdo, tenemos otra consulta. ¿Afecta a los transformadores secos que compartan el ambiente con filtros de armónicos? No, porque el transformador seco es un transformador convencional. Como ya les dije, un transformador seco es igual que un transformador en aceite. Y lógicamente, si yo tengo armónicos, igual me va a afectar esos armónicos a mi transformador. Entonces tengo que prever que mi transformador también trabaje en esas condiciones de armónicos. De acuerdo, en el caso de que un transformador se encuentre en condiciones... Ah, perdón, esa pregunta ya la hemos leído. A ver, si tengo que medir armónicos para hallar factor... Esta también ya la hemos leído, se están repitiendo las consultas. A ver, ¿cuál es el factor de derrotero por metro sobre el nivel del mar? El factor de rateo también está dado en la norma. Hay una fórmula. Si ustedes entran a la norma, van a darse cuenta que hay una fórmula que se emplea para el rateo de altura. No, en algunos casos ya está dado y dice, ok, de 0 a 1000 metros el factor de rateo es tanto. De 2000 a 3000 es tanto, ¿no? Pero si ustedes, hay una fórmula que es una fórmula exponencial, entran los valores y ahí les va a dar el factor de rateo, ¿no? ¿Hay algún procedimiento, protocolo o checklist para el diseño de transformador? Además, hay cursos de diseño de transformadores. Eh, a ver, el diseño de transformadores es más que todo práctica, ¿no? El checklist lo vas dando en el iterín. Hay secuencias de cómo diseñar un transformador. Es probable que más adelante podamos hacer un curso de diseño de transformadores, pero es bastante sencillo el diseño de transformadores. Lo que pasa es que ahora con los sistemas computarizados, yo puedo hacer muchos diseños muy rápidamente, ¿no? Antes era un poco más difícil porque se diseñaba con calculadora. Entonces, lógicamente, yo podía tardarme en hacer un diseño, no sé, 15 días, 20 días, ¿no? Ok, un buen diseño. Ahora con las computadoras, tranquilamente yo puedo hacer un diseño en un día. Y claro, dentro de ese día saqué muchos diseños aproximados. El tema es que es entender el concepto del diseño, ¿no? Entender el concepto de diseño significa qué valores yo ingreso y qué valores yo saco. Si no tengo los conceptos básicos de qué valores ingreso, qué valores saco, yo puedo meter los datos y claro, la computadora me saca el diseño. Pero eso puede ser que los valores sean muy, digamos, el transformador puede ser muy costoso, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante conocer los parámetros que afectan conceptualmente el diseño del transformador. Para curso de diseño de transformadores, hay algunos cursos que se dictan las universidades. Eh, yo creo que por lo demás, curso, no he visto un curso que se dicte fuera de las universidades, ¿no? De acuerdo. Me indican, si tengo que seleccionar un transformador considerando la medición de armónicos, ¿cómo hago si estoy en la fase de elaboración del proyecto? Todo es estudio, todavía nada funciona para medir armónicos. Lo que pasa es que tendríamos que ver qué componentes va a colocar cerca del transformador o va a afectar su línea. Si yo voy a poner, por ejemplo, sistemas de rectificación, los sistemas de rectificación o elementos electrónicos, yo sé que me van a generar armónicos. Entonces, si yo sé a nivel de diseño, a nivel de saber más o menos cuál es el contenido de armónicos, yo tengo que preguntarle a estos fabricantes cuál es su nivel de armónicos. ¿Okay? Y en función a ese nivel de armónicos, yo poder determinar cuál es el factor K que yo debería diseñar mi transformador, ¿no? La legislación peruana exige tener un sistema de mitigación en caso de incendios por causa de transformadores. En el caso de transformadores secos, aislados con aceite vegetal o con fluidos no inflamables, ¿no es necesario implementar un sistema contra incendios?
A ver, en el caso de un transformador seco, no hay incendio. Usualmente no hay un incendio porque el elemento inflamable es el aceite. ¿Ok? La legislación peruana, no sé cuál es el alcance ahorita de la legislación peruana, pero yo sé que se estaba normando este sistema de colocar sistemas contra incendios en los transformadores en aceite. No sé exactamente si ya se normó ese tema, pero ya muchos clientes están solicitando ese tipo de equipos, ¿no? Sistemas contra incendios que se colocan en los transformadores. Pero en un transformador seco no tenemos riesgo de incendio en el equipo, ¿no? Usualmente lo que nosotros hacíamos en un transformador era colocar los famosos muros cortafuegos, ¿no? De tal forma que evitábamos en caso de incendio que el incendio se propague a otras zonas. ¿Ok? Entonces, ahí sale un poco el tema y dicen, ok, si yo quiero evitar ese tema del sistema, digamos, riesgos contra incendios, yo puedo usar de repente un aceite vegetal. Al usar un aceite vegetal, como mi grado de inflamación es muy alto, está en el orden de los 300, 350 grados, es poco probable que el transformador se incendie. Entonces ya no necesitaría tampoco un sistema de muro contra incendios ni sistemas contra incendios, ¿no? Pero en el caso de aceite mineral, sí. Hay que prever que se debería colocar, si es que es necesario, los sistemas contra incendio, ¿no? Un transformador tipo seco aporta corriente de cortocircuito hacia la red, es decir, aguas arriba. Yo tengo una tensión de cortocircuito, sí, voy a tener una tensión de cortocircuito, igual que un transformador en aceite, no tengo ningún problema. Voy a tener una tensión de cortocircuito entre alta y baja. ¿Cómo puedo medir o diagnosticar las pérdidas en el núcleo? Las pérdidas que se determinan en el núcleo son las pérdidas en vacío y lógicamente cuando hablamos en vacío significa inyectar una determinada corriente por el lado primario, el secundario lo dejo abierto y ahí hago las mediciones adecuadas y me darán pues cuáles son las pérdidas en el fierro, ¿no? Y cuando hablamos de pérdidas en el fierro, esas pérdidas en laboratorio voy a tener un valor, digamos, completo, ¿no? Cuando hablo de completo estoy hablando de los dos componentes, pérdidas por corrientes parásitas más pérdidas por histeres. ¿En qué afecta la polaridad del transformador? Básicamente, cuando nosotros hablamos de polaridad sustrativa o negativa, hay que ver un poco el sentido de flujo de las corrientes. Eso es cuando ya yo hago un diseño, es ver cuál es la polaridad que yo necesite. En un transformador monofásico tengo dos polaridades, sustrativa o negativa. Y dependiendo de si yo tengo varios transformadores que conectar, tendría que ver qué polaridad voy a conectar, ¿no? Puede ser que si tengo que conectar dos transformadores monofásicos en paralelo y lo coloco en polaridades inversas, voy a tener problemas. Básicamente es eso, no hay otro. Para el diseño del papel dieléctrico del transformador, ¿qué criterio se tiene? ¿Para el diseño de qué me dices, Yanela? Para el diseño del papel dieléctrico del transformador, ¿qué criterio se tiene? El papel que se emplea usualmente, cuando les hablé que el transformador tenía de acuerdo a normas una temperatura máxima de 105 grados, actualmente los papeles que se emplean en los transformadores son tipo clase E, ¿no? Donde su nivel de temperatura es bastante alto. Entonces, si yo le pongo una clase superior, estoy mejorando la capacidad térmica del transformador. Básicamente es eso, no hay más. La selección del papel que yo pueda elegir tiene que ver directamente con la temperatura que yo voy a necesitar. Si bien es cierto, el transformador es máximo 105 grados de acuerdo a norma, pero yo puedo elegir un papel con temperaturas superiores. No hay ningún problema. El factor de derrateo aplica para aislamiento interno, sin embargo, para el aislamiento interno toma un valor específico. Puede indicar si es suficiente lo que indica, ya que la norma se usa para todo equipamiento. En el transformador no, en el transformador no aplica para el derrateo interno. Mi transformador está inmerso en aceite, está sellado, y para el interno yo tengo un bill, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo un transformador de 60 kilovoltios, tengo 140 325, y yo diseño mi transformador, la parte activa, para un 140 de prueba, 325 de bill, ¿no? Internamente está diseñado para eso.
Lógicamente que externamente puede ser que mi borde ya no sea 325, sino 485, ¿no? Por ahí va. Pero el delateo de bin interno no se da en un transformador, solamente es la parte externa. El interno no se mueve. ¿El grupo de conexión de transformador me puede servir para mitigar distorsión armónica? En cierto modo, podría darse el caso que sí, dependiendo un poco del grupo de conexión. Por ejemplo, si tengo un estrella-estrella, me genera armónicos. Entonces estoy generando armónicos dentro de mi transformador y se los estoy dando a la red. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mi transformador no genere armónicos y vaya a la red, y tengo una conexión estrella-estrella, que lo necesito porque lo necesito aterrar las estrellas y poner la protección a tierra, ok, yo puedo poner un devanado de compensación. Y cuando yo pongo un devanado de compensación, tengo un triángulo y los armónicos van a circular por ese triángulo. Entonces mitigo un poco la salida de armónicos producidos por mi transformador estrella-estrella, que es el grupo conexión, hacia la red. ¿Ya se fabrican transformadores inteligentes en el Perú? A ver, si hablamos como transformadores inteligentes, el concepto principal de la parte activa es única. Esto rige para un transformador pequeñito o un transformador muy grande. Si hablamos ya de conceptos o transformadores inteligentes, ya tendría que verse asociado con los elementos colaterales como accesorios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un monitor de temperatura inteligente, sí, podría poner un monitor de temperatura inteligente. Podría poner un analizador de gases también, y ese monitor de temperatura puede leer el analizador de gases también. ¿Me puede decir cómo va evolucionando mi transformador? Sí, dependiendo de las características que voy teniendo, pero ellos son colaterales, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un desecador que solo se seque también. Puedo tener un bucle, digamos, que se anexe al sistema también. O sea, sí, no hay ningún problema en diseñar un transformador si lo vemos desde el punto de vista colateral de la parte de afuera, ¿no? Internamente, el transformador sigue siendo igual. Eso no cambia. Conceptualmente sigue siendo igual hace muchos años hasta ahora, no ha cambiado. Lo que está cambiando un poco es la parte externa, o sea, cómo yo protejo mi transformador. Eso sí, podemos tener transformadores inteligentes, sí, dependiendo de cuánto ustedes quieren gastar y qué accesorios quieren usar, ¿no? Para un transformador de 2 MVA, ¿la separación entre las ruedas para colocar los rieles es estándar o depende de cada fabricante? Eh, Depende básicamente del estándar. O sea, yo en un transformador de media potencia, por decir, tengo 1505 de distancia entre ruedas. Pero de repente el cliente tiene rieles de 1480. Entonces el cliente me dice, yo quiero que la distancia sea 1480. Eso hay que adecuarse, ¿no? Lógicamente, si yo digo, no, mi estándar es 1505 y lo fabrico con 1505, le genero un problema al cliente, porque cuando quiere entrar, los rieles no van a servir. Es conversable el tema, ¿no? De acuerdo, vamos a proceder a leer unas preguntas más. Recuerden que por cuestiones de tiempo no vamos a poder responderlas todas, pero vamos a hacer lo posible. ¿Existe alguna tabla de recomendación de calibre de cable en media tensión según la capacidad del transformador? De ser así, ¿en qué norma se basa? Si hablamos de calibre, supongo que se estará refiriendo cuando yo quiero diseñar un transformador y voy a tener un determinado calibre. Pero al yo tener un determinado calibre, estoy hablando de una determinada sección. ¿Okay? Y si hablo de una determinada sección, estoy hablando de una densidad de corriente. ¿Sí? Porque tengo los amperios por milímetro cuadrado. Entonces, si yo quiero incrementar el calibre, voy a bajar la densidad de corriente y lógicamente mis pérdidas se van a incrementar. Y esto, perdón, bajo la densidad de corriente, mis pérdidas, el volumen del material se va a incrementar y mis pérdidas van a bajar. Eso es netamente diseño, netamente diseño. Yo puedo escoger el calibre que yo quiera de acuerdo a las pérdidas que yo necesite, ¿no? ¿El devanado en delta qué desventajas tiene? Lo que pasa es que hablar de desventajas o ventajas, tengo que verlo en conjunto. Tengo que ver cuál es el lado de alta y cuál es el lado de baja. Acuérdense que es una combinación.
lo más común que tenemos acá en el país, por ejemplo, en trafo de distribución es de IN5. Y en trafo de potencia tenemos IND5. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos sistemas tiene sus pros y sus contras. ¿Hasta qué potencia se fabrica transformadores en el Perú? Aquí en el Perú tenían, si mal no recuerdo, se han fabricado transformadores hasta 85 MVA en 220 kilovoltios como ¿En potencia qué, máxima, ¿no? perdón? Como potencia máxima. Ujú. De acuerdo, ingeniero. ¿En qué afecta el cambio de tomas tener pasos de 1% o menores en trafos de potencia? La variación de porcentaje en las tomas depende de cuánto yo necesite. Eso ya es un tema ya de diseño. Es un tema de diseño y eso tiene que conjugarse con la variación que yo pueda tener en mi línea. Entonces, dependiendo de la variación que yo pueda tener en mi línea, yo pongo mis rangos de selección de acuerdo a mis necesidades. Yo puedo poner 1%, puedo poner 1.5%, puedo poner 0.6%, no sé. Depende ya de la variación de la línea que yo voy a tener. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más. ¿Cuán- ¿Cuántas grupos de conexión como diseño perdón, cuántos, imagino debe ser, cuántos grupos de conexión como diseño se pueden tener en un transformador trifásico? ¿Y puedo alterar el grupo de conexionado de un transformador ya definido? Eh, depende, ¿no? Yo puedo tener un DN5, puedo tener un DN1, si bien es cierto, son muy similares, que está variando es el desfasaje. En un 5 tengo 150 grados de desfasaje, cuando es DN1 tengo 30 grados de desfasaje. Puedo variar digamos, el desfasaje, lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer internamente. ¿Puedo tener un DI y quiero cambiar a un ID? No, ahí ya el problema se complica, ¿no? Porque cuando yo hago el diseño por fase. ¿Ok? No es lo mismo diseñar por fase en delta que por fase en estrella. Son valores un poco diferentes. Entonces, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Entonces, cuando yo diseñe, tengo que saber exactamente cuál es el grupo de conexión que se requiere. Es un tema que a veces se confunde mucho cuando yo tengo un transformador elevador y tengo un transformador reductor. Por eso la norma en ese punto sí es específico. Dice, ok, ¿qué me dice la norma? La letra mayúscula se usa para el nivel de tensión mayor y la letra minúscula se usa para el nivel de tensión menor. Entonces yo tengo un transformador de, no sé, 138 a 60 kilovoltios, DIN5. ¿Cuál es la tensión mayor? 138. Por lo tanto, el D le corresponde a 138. ¿Ok? Pero si yo tengo un trafo elevador 60 a 220 kilovoltios o 138 kilovoltios, es un transformador elevador y el grupo es de IN5. ¿Cuál es el delta? 138. A pesar de que es digamos, que es es el lado secundario, si quieren verlo así. ¿Ok? Pero la norma ya me rigió que la tensión mayor es para letra mayúscula. De esa forma se evita cualquier problema que yo podía tener de interpretación entre si el transformador es elevador o es un transformador reductor. ¿Ok? De acuerdo, ingeniero. Vamos a proceder a leer la última pregunta. Igual recordarles a todos que vamos a tratar de responderles sus preguntas por interno a través de los correos electrónicos a los cuales se han inscrito. ¿De acuerdo? Y la última pregunta será, ¿cómo se calcula la cantidad de ventiladores para una ventilación forzada? Hay una fórmula y eso es know-how de cada empresa, ¿no? Es un poquito el know-how de cada empresa que tiene que ver un poco con las temperaturas. Y usualmente el cálculo es un cálculo que lo maneja cada fabricante. Dependiendo del incremento de potencia que yo necesito, puedo sacar una fórmula y claro, eso tiene que ver con el flujo de los ventiladores. Es un cálculo un poco más especial, no es tan directo. Es un cálculo que va a depender del tamaño del ventilador, del flujo del ventilador, de cuál es la temperatura que tiene el transformador en un determinado momento y cuál sería la temperatura en condiciones on-off.
¿ok? Entonces es una fórmula que emplea cada fabricante. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias por tan interesante charla, la del día de hoy. Y queremos también agradecer a TEID Electric SAC y agradecerles a todos ustedes por su participación y recordarles también que si desean aprender más o profundizar más sobre el tema del día de hoy, para este fin de mes vamos a realizar un curso, el cual pueden revisarlo en nuestras redes sociales o también inscribirse a través de nuestra página web. Queremos hacer un agradecimiento especial también a todos nuestros asistentes desde el extranjero, de Bolivia, Ecuador, España y otros países que por cuestiones de momento no voy a poder mencionar a todos. Asimismo, los invitamos al seminario gratuito de la próxima semana, por lo que les pido estén atentos a nuestras redes sociales, donde estamos publicando los seminarios que vamos a realizar y los servicios también que estamos realizando. Indicarles también que por el chat ya se ha enviado un enlace para que los asistentes que deseen un certificado de la presente charla se registren de forma adicional, el cual tendrá un costo de 50 soles. De no poder registrarse, igual pueden escribirme a través de los mensajes de Facebook, LinkedIn o Instagram, donde también nos pueden encontrar como TEID Electric. Sin más, doy paso al ingeniero Camilo para que nos pueda dar sus palabras de despedida. Muy buenas noches con todos. Ok, Yanela, más bien les agradezco bastante la participación de todos ustedes. Preguntas muy buenas. Y yo creo que si quieren alguna consulta adicional, con gusto estoy para ayudarles en lo que esté en mi alcance, ¿no? Y les agradezco bastante su participación y espero estar nuevamente con ustedes en un tiempo muy corto. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches con todos.